En clases anteriores revisamos el teorema de la condición de no arbitraje. Vimos qué ocurre cuando se cumple y también vimos qué ocurre cuando no se cumple. Cuando se cumple la condición de no arbitraje, podemos asegurar de que no existe ninguna cartera autofinanciada con la cual se puedan obtener ganancias libres de riesgo. Y cuando no se cumple, tenemos la oportunidad de hacer un arbitraje. Sin embargo, y como vimos en las clases anteriores, cuando estas oportunidades surgen, todo el conjunto de estrategias que los inversionistas pueden utilizar para aprovechar esta oportunidad van a ejercer presión y afectarán los valores presentes de los activos involucrados. Esto afectará a los coeficientes que están dentro de la relación, haciendo que eventualmente el arbitraje vuelva a desaparecer, haciendo que se vuelva a cumplir la condición de no arbitraje. Utilizamos el teorema para explorar algunos casos prácticos. Sin embargo, algo que no hemos hecho es demostrar matemáticamente por qué esa condición de no arbitraje es así y no de otra manera. En esta clase nos vamos a centrar, en consecuencia, en la demostración matemática del teorema de condición de no arbitraje. Primero vamos a repasar algunos temas relacionados con la relación entre los rendimientos de los activos de riesgo y los bonos libres de riesgo, la relación entre las tasas libres de riesgo y las tasas de los préstamos, las condiciones asociadas para la existencia de arbitraje de un portafolio. Vamos a establecer todo esto matemáticamente, desarrollando un conjunto de premisas que podamos utilizar en un razonamiento matemático riguroso. Y una vez establecido todo esto, vamos a comenzar con la prueba formal del teorema, la cual desarrollaremos paso a paso utilizando todas las herramientas de la matemática y principalmente del cálculo deductivo. Esta clase, a diferencia de las anteriores, ya no se centrará en los aspectos prácticos, sino en aspectos fundamentales y deductivos. Nuestro objetivo ya no es ver cómo se aplica el teorema, sino entender por qué es así y no de otra manera. El objetivo final es tener una comprensión profunda sobre el porqué de su funcionamiento. Bien, comencemos con esta clase. Esta va a tratar sobre la prueba formal del teorema de condición de no arbitraje. Hasta este punto hemos explorado el funcionamiento del teorema, pero ahora nos toca desarrollar su demostración, su prueba formal paso a paso. Para esto es útil identificar las señales que evidencian la presencia de una oportunidad de arbitraje. ¿Qué tipo de señales podemos encontrar cuando estamos frente a una oportunidad de arbitraje? Por un lado tenemos la relación entre los activos de riesgo y los bonos. Esta relación viene dada por sus rendimientos. Los activos de riesgo siguen esta relación. El valor futuro tiene dos valores posibles, S0 por U en el caso de que suba, S0 por D en caso de que baje. Y para el caso de los bonos tenemos que el valor futuro es igual a 1 más R por su valor presente. Entonces, sabemos que esto de acá es la tasa libre de riesgo. Y estos de acá son los coeficientes asociados al rendimiento del activo de riesgo. Activo de riesgo. Entonces, a este en el caso de que sube y este en el caso de que baja. Entonces, ¿cuál es una de esas señales que nos permite ir rápidamente a identificar la condición de arbitraje que nos da la posibilidad de que haya arbitraje? Eso es fácil de ver. Si el rendimiento del activo riesgoso en su peor escenario supera a la tasa libre de riesgo, entonces es posible financiar su compra pidiendo prestado en esa tasa, asegurando una ganancia sin riesgo, incluso en el peor de los casos. En consecuencia, si 1 más R es menor que D, eso implica de inmediato arbitraje. ¿Por qué? Porque el activo riesgoso en su peor escenario es más rentable que el activo libre de riesgo, que el bono. Así que básicamente pido un préstamo por la tasa del bono y la liquidez obtenida la invierto en el activo de riesgo y se acabó. Es mucho más sencillo. De manera análoga, si la tasa libre de riesgo tiene mejor rendimiento que el activo riesgoso en su mejor escenario, entonces es posible construir un arbitraje vendiendo en corto el activo, tal y como vimos en la clase anterior. Entonces, si U es menor que 1 más R, entonces eso también nos proporciona un arbitraje. Y ese arbitraje lo hacemos a través de la venta en corto de la acción. Eso lo vimos en detalle en la clase anterior. Voy a dejar el enlace en la descripción por si acaso. ¿Qué otra señal tenemos sobre que podemos tener un arbitraje posible? Otra señal que podemos observar está entre la relación entre la tasa libre de riesgo y la tasa del préstamo. Relación entre la tasa libre de riesgo y la tasa del préstamo.
Nosotros vimos que esto fue principalmente relevante justamente cuando se realiza una venta en corto, que se pide prestado una acción. Entonces, ese préstamo, esa acción prestada, generalmente tiene su propia tasa. Lo que generalmente ocurre con esas tasas es que se da la siguiente relación. Tenemos -1 menor que R menor que RS. Este de acá es la tasa libre de riesgo. Libre de riesgo. Y ese de acá es la tasa del préstamo de la acción. Aquí puede ser mayor o igual. Es lo mismo acá. ¿Por qué mayor o igual que -1? Ocurre de que si esta tasa fuese -1, en el periodo siguiente el valor de ese activo cae a 0. ¿Sí? Es como un límite, no puede ser menor que 0. Si tú reemplazas acá el R igual a -1, se te hace 0, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Esta cosa no puede tener un valor inferior a 0 en el periodo siguiente. Es por eso que ponemos el R con límite en -1. ¿Sí? Porque su valor podría bajar. Si el R fuese, pongámosle, -0,5, eso quiere decir que el valor futuro del bono va a ser la mitad. Su valor bajó. Eso es algo posible, pero no es normal. De hecho, nadie compraría un bono que su valor vaya a caer en el tiempo. Ahora, que el R sea menor que -1, eso ya no es posible, porque si fuese menor que -1, eso implicaría que el bono puede tener valores negativos en el futuro y nada puede tener valor negativo. ¿Sí? Es solamente una frontera matemática. Normalmente estos números son siempre positivos. Ya, este de acá es la tasa del préstamo. Normalmente la tasa de un préstamo de acciones es mayor que la tasa libre de riesgo. Porque si esta relación no se cumple, me refiero a esta parte de aquí, si eso no se cumple, entonces puede pasar lo siguiente. Se puede obtener un arbitraje pidiendo prestado a la tasa más baja. ¿Sí? En ese caso sería RS. Y luego esa liquidez obtenida se invierte con la tasa R en bonos. Entonces ahí obtendríamos un arbitraje posible si no se cumple esa relación. Y con esto de nuevo obtienes ganancias libres de riesgo. Si esta oportunidad existe, entonces los inversionistas la explotarían hasta que el mercado termine por ajustar las tasas, eliminando el arbitraje. Además, como te comentaba recién, los prestamistas suelen exigir una tasa mayor que los bonos, porque además tienen que cargar con el riesgo de incumplimiento. ¿Qué pasa si no le pagan? O sea, ellos cargan con ese riesgo adicional, por eso cobran una tasa más alta. Ahora, en los modelos financieros, sobre todo en los modelos financieros simplificados, se tiende a asumir que el R es igual a RS y que ambos son mayores o iguales que cero. Esto se hace en los modelos simplificados, más que otra cosa para facilitar las deducciones, porque en realidad si tenemos valores distintos, al final tenemos que calcular una tasa efectiva en muchas ocasiones que es igual a la suma de ambas. Entonces aquí nos aparece un R más RS o menos, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo se desarrolle el proceso. Entonces al final se terminan haciendo los cálculos con esa tasa efectiva y por lo tanto termina aplicando solamente una tasa de interés que las reúne a todas. Entonces, para simplificar todo, las hacemos igual. No perdemos generalidad al hacer esto. Bien, ahora revisemos cómo se expresa matemáticamente las condiciones para la existencia de arbitraje para un portafolio. Vamos a colocar esto por aquí. Condiciones para la existencia de arbitraje en un portafolio. Bien, sabemos que el valor de un portafolio B en el tiempo inicial tiene la siguiente estructura. Esto es igual a X, S de 0, más Y, A de 0. El S es el valor de las acciones y el A es el valor del bono. Esto de acá, el X y el Y forman un par que llamamos XY, que vendría siendo la posición del portafolio. Eso es en general, de hecho, un vector, XY. Es un punto de un espacio. Entonces, esa posición puede estar en cualquier lugar del plano R2. ¿Qué nos dice la posición del portafolio? Nos dice cuántas acciones estamos comprando y cuántos bonos. Así de sencillo. A partir de esto, nosotros analizamos el valor en el futuro de ese portafolio. Para conocer el valor futuro, necesitamos conocer cómo es el valor futuro de las acciones y de los bonos. Y eso ya lo teníamos escrito aquí arriba. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar acá abajo. Aquí está. Entonces, aquí tenemos los valores futuros de las componentes del portafolio. A partir de esto, tenemos que el valor futuro del portafolio se puede representar de la siguiente manera. Va a ser X S0U más Y A01 más R en el caso de subir, y X S0D más Y A01 más R en el caso de bajar. Bien, entonces, ¿cómo reconocemos
que se puede construir un arbitraje a partir de estos elementos. Para reconocer que hay un arbitraje, lo voy a escribir acá, se reconoce que hay arbitraje si se encuentra una posición XY que satisface las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera condición, el valor del portafolio en el presente tiene que ser 0. Con esto estamos hablando de un portafolio autofinanciado. La segunda condición es que el valor del portafolio tiene que ser no negativo. El valor en el futuro, vamos a ver aquí. El valor futuro tiene que ser mayor o igual que 0. Esto garantiza que no hay pérdidas. Y finalmente, el valor en el futuro del portafolio tiene que ser positivo. Ganancias seguras. Ahora, esto puede sonar un poco extraño porque falta algo que agregar acá. Esto es para todos los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? En el caso de que suba, lo tenemos, está aquí. En el caso de que suba o en el caso de que baja. Estos son los escenarios. ¿Sí? Estos de aquí son los escenarios. Entonces, para todos los escenarios tiene que ser estrictamente no negativo, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Y el tema de la ganancia segura es para por lo menos un escenario. ¿Sí? En todos los escenarios tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, no negativo, y en por lo menos un escenario tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, estamos ante un arbitraje, porque podemos tener ganancias libres de riesgo. ¿Sí? Justamente aquí tenemos libre de riesgo, aquí tenemos ganancia. Y este de acá arriba con un portafolio autofinanciado. Es justamente lo que hemos desarrollado en las clases anteriores. Ahora, tenemos que expresar toda esta historia en un lenguaje matemático. Entonces, para poder expresar eso en un lenguaje más matemático, vamos a introducir algunas notaciones. Notaciones. La más importante de momento es esta. El valor del portafolio en el futuro. Aquí el escenario va a ser omega. Esto es igual a x s1 omega más i a 1. Con omega contenido en sube o baja. En otras palabras, esta historia es igual a esto que está aquí. Sí, es exactamente lo mismo. A ver, lo voy a escribir tal y como aparece allá arriba. Voy a borrar aquí. Tenemos, en el fondo, tenemos V1 igual a V1 sube y V1 baja. Entonces el V1 sube es todo esto de aquí. Y el V1 baja es todo esto que está acá. Es una forma de simplificar la notación. Así podemos expresar estas tres condiciones justamente de una manera matemática, utilizando variables y cuantificadores donde es necesario. Con esto, las condiciones, las voy a escribir aquí, condiciones expresadas matemáticamente, te van a quedar así. Por un lado, el valor inicial es igual a 0, tal y como vimos antes. La segunda condición nos queda de la siguiente manera. Existen x y números reales distintos de 0 para los que se cumple la siguiente condición. Para todo omega, el valor del portfolio 1 omega es mayor o igual que 0. Y la tercera condición sigue la misma lógica. Existen x y en los reales distintos de 0 para los que se cumple la condición de que existe omega, aquí el valor del portafolio 1 omega es mayor que 0. Es básicamente lo que está escrito acá, pero esto es mucho más específico, porque aquí se hace referencia a la posición del portafolio. Entonces existe una posición, ¿no es cierto? Una forma de invertir, de construir este valor, tal que se produzcan estas cosas, de que para todos los escenarios posibles el valor del portafolio siempre sea mayor o igual que 0 y que existe también esa posición en donde se cumple esta condición de que existe un escenario donde el valor del portafolio es estrictamente positivo. Entonces, si se cumplen esas tres cosas a la vez, estamos entonces ante un arbitraje. De hecho, a través de esto nosotros podemos definir de manera matemática qué es un arbitraje. Podemos definir arbitraje. Sí, pero no solamente de palabra de obtener ganancias libres de riesgo, sino de una manera matemática y rigurosa. Arbitraje, por definición, es la conjunción de esas tres expresiones. V de 0 igual a 0 y existen x y reales, no nulos, para los que se cumple la relación, para todo omega, V1 omega es mayor o igual que 0 y vamos a continuar acá abajito.
existen x, y reales, no nulos, para los que se cumple la condición de que existe omega, tal que el valor en el futuro de esa cuestión es mayor que cero. Entonces, esa cosa que está acá, esa secuencia que compone la conjunción, ¿cierto? La conjunción de esas tres expresiones, define lo que es un arbitraje. Y por lo tanto, podemos definir también matemáticamente qué es el no arbitraje, justamente como la negación del arbitraje, no arbitraje. Y esto de acá es exactamente lo mismo que negar todo esto. Lo voy a copiar, lo pego aquí y le pongo los paréntesis que corresponden, ¿no es cierto? Hay que poner un paréntesis acá, paréntesis grande. Y aquí nosotros podemos aplicar las leyes de Morgan, ¿no es cierto? Si tú tienes la negación de A y B, utilizando las leyes de De Morgan, te queda negación de A o negación de B, ¿no es cierto? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Tú puedes escribir el valor en el presente es distinto de cero o no es cierto que existen XY reales no nulos. Aquí para todo omega B1 omega mayor o igual que cero. O no es cierto que existen XY reales no nulos para los que se cumple que existe omega para que el valor de 1 omega sea positivo. Puedes hacer toda esa historia. Entonces, si tienes que demostrar que hay arbitraje, bueno, tienes que llegar a esta expresión matemáticamente. Si quieres demostrar de que no hay arbitraje, bueno, puedes llegar a esta otra, a esta que está aquí. ¿Y qué es lo que te dice esta expresión que está acá abajo? Muy sencillo, te basta con negar por lo menos uno para negar el arbitraje completo. Así de sencillo. Todo esto es pura lógica proposicional y un poco de predicados, pero principalmente lógica proposicional. Bien, otro detalle que necesitamos conocer antes de iniciar la demostración es establecer adecuadamente el conjunto de premisas. Vamos a escribir esto acá. Establecer el conjunto de premisas. ¿Cómo establecemos el conjunto de premisas? Esto es muy sencillo, solamente tenemos que recolectar toda la información relevante para el teorema. El conjunto de premisas lo vamos a llamar H y va a incluir las siguientes expresiones. Por un lado, tenemos que tener el valor presente del portafolio. Y a esto le vamos a incluir su estructura. S de 0 más I A de 0. Y vamos a agregar que esto es igual a 0. O sea, aquí estamos tratando con un portafolio autofinanciado. Otra expresión que debería incluir es la estructura del valor futuro del portafolio. Vt omega, esta cosa es igual a x s omega más i a de t. ¿Sí? Ahí tenemos la estructura del valor futuro del portafolio. Ahora nos falta definir los elementos que componen ese portafolio. Tenemos que agregar el valor presente de las acciones. El valor presente obviamente tiene que ser positivo, no puede ser un valor negativo. Su valor futuro sigue la estructura binomial que hemos visto en clases anteriores. S1 en el caso de que sube y S1 en caso de que baje. Y esta cosa es S0U y esta de acá es S0D. Sube. No, ya no hace falta escribir eso porque ya está expresado en estas partes de acá, ¿no es cierto? Entonces no hace falta escribirlo de nuevo. Podemos agregar el hecho de que tiene probabilidades. Con probabilidad P y este es con probabilidad 1 menos P. También tenemos que agregar lo referente a los bonos, la estructura de los bonos, ¿cierto? El valor futuro de los bonos, esta cosa tiene que ser valor presente multiplicado por 1 más R. Tenemos que agregar los límites sobre la tasa libre de riesgo. R tiene que ser mayor o igual que menos 1. Puedo poner mayor que 0 porque no vamos a utilizar tasas negativas, pero ya lo dejé así. Y lo último que nos falta es que 0 menor que D menor que U. Todo esto va a componer el conjunto de premisas. Si te das cuenta, son un montón de afirmaciones nomás. Es un listado de afirmaciones. Y cada una hace referencia a lo que hemos visto en clases anteriores sobre la estructura binomial. Eso de aquí, estructura binomial de un solo periodo. Y esto de acá hace referencia justamente al que el U es para subida, el valor más alto, el mejor escenario, y el D es para el escenario más pesimista, ambos valores positivos. Entonces, ¿cómo queda el teorema que vamos a demostrar? El teorema que nosotros vamos a demostrar queda de la siguiente forma. Teorema, condición de no arbitraje. El teorema dice lo siguiente: si tenemos ese conjunto de premisas H, entonces a partir de esto se obtiene que 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, si y solo si, una flecha en ambas direcciones, ocurre
no arbitraje. En otras palabras, si se cumple esa condición, que es la que nosotros vimos en clases anteriores, entonces no hay arbitraje. Y de vuelta, si no hay arbitraje, entonces se cumple esa condición. Ese es el teorema que nosotros hemos estado revisando y utilizando en las clases anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es justamente demostrar eso. O sea, vamos a ver por qué esta cosa es así y no de otra manera. Y lo vamos a hacer utilizando justamente estas definiciones que vimos, que acabamos de revisar, ¿sí? Todo lo que acabamos de hacer en este momento es solamente el preámbulo. Ahora toca construir la demostración paso a paso. Esa demostración es lo que se conoce como una prueba formal. Demostración. Ya. Entonces, ¿cómo queda esta demostración? Esta demostración se realiza paso a paso. Así que, paso 1, tenemos que el conjunto de premisas H modela lo siguiente. Lo que vamos a hacer primero es extraer todos los elementos que están contenidos dentro del conjunto de premisas. Vamos a extraer justamente estas afirmaciones primero. Las voy a ir colocando aquí dentro de la deducción. Entonces, primero tenemos un portafolio autofinanciado. Su valor inicial es X, S de 0 más Y a evaluado en 0 y todo esto es igual a 0. Vamos a indicar el procedimiento. Esto es una presunción porque estamos sacando elementos que están dentro del conjunto de premisas H. Ya, paso 2. A partir del conjunto de premisas H se tiene que la estructura del portafolio, 1 omega, esta cosa es igual a XS1 omega más I a 1. Es también presunción, está contenido dentro del conjunto de premisas. Paso 3. A partir del conjunto de premisas H, tenemos que el valor inicial de los bonos es positivo. Paso 4. Tenemos el valor de las acciones en el presente también es positivo. Sí, en esta primera parte solamente estamos sacando las afirmaciones que están contenidas dentro del conjunto de premisas. Paso 5. Tenemos la tasa de interés libre de riesgo mayor que menos 1. Paso 6. A partir del conjunto de premisas H, se tiene que el valor futuro de los bonos de la estructura 1 más R A de 0. Vamos a hacer el paso 7. Aquí tenemos la relación de orden de los indicadores. 0 menor que D menor que U. Y finalmente nos falta la estructura binomial del portafolio. Vamos a incluirlo. Tenemos el valor futuro del activo de riesgo. Era igual a S1 en caso de que sube y S1 en caso de que baja. Y sus valores son S0 por U y S0 por D. Este aquí con probabilidad P y con probabilidad 1 menos P. Esta es la última presunción. Ya, entonces lo primero que hemos hecho no es otra cosa que extraer cada uno de los elementos dentro del conjunto de premisas H. A partir de acá es donde empieza la deducción propiamente tal. Voy a hacer una línea punteada para separar esa historia. Entonces todo esto es lo que llamamos el preámbulo de la deducción. El preámbulo. Generalmente esto es opcional escribirlo, pero conviene hacerlo porque así es fácil de citar exactamente de dónde viene cada cosa. Bien, entonces, aquí empieza la deducción. Paso 9. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a mirar el paso 1, lo voy a marcar. Nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, esto que estoy marcando en amarillo. Y a partir de eso vamos a despejar el valor de I. Entonces tenemos, a partir de conjuntos de premisas H, se tiene lo siguiente, que I es igual a menos X por el valor presente de la acción, partido por el valor presente del bono, y X pertenece a los números reales. Todo esto se obtiene del paso 1. ¿Cómo se hace? Simplemente despejando I de esta ecuación. Lo que tenemos aquí es una ecuación donde figura X e Y. Esos valores son en principio desconocidos, son la posición del portafolio. Lo que hacemos es pasar esta parte restando para el otro lado y luego al hacerlo pasamos dividiendo y llegamos a ese resultado. Entonces lo que hacemos es despejar el Y como función de X y el X queda libre dentro de los números reales. Entonces esa es la solución que se obtiene desde el paso 1. Muy sencillo. Bien, vamos al paso siguiente, paso 10. En el paso 10 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a marcar con colores, pero si te fijas que en el paso 2 aparece este I, bueno, nosotros en el paso 9 lo tenemos despejado. Así que vamos a reemplazar ese valor de I aquí dentro y vamos a obtener una nueva expresión justamente para el valor del portafolio en el futuro.
Veamos cómo nos queda esa historia. Entonces, a partir del conjunto de premisas H, se tiene lo siguiente. El valor del portafolio en el futuro, en cualquiera de esos escenarios, va a ser igual a X por el valor de la acción en el futuro, en cualquiera de sus escenarios, más Y por el valor del bono en el futuro. Pero el Y lo vamos a tomar de acá. Entonces, aquí este más lo vamos a borrar porque está ese menos dando vueltas por ahí. Entonces nos va a quedar de esta forma. Menos X, S de 0 y todo esto siendo dividido por A0 y todo esto multiplicando al A1. Bien, esto viene de los pasos de 9 y 1. Digo 2, de 9 y 2. Así que escribimos eso acá, de 2 y 9. Entonces, te fijas que esta forma de trabajar nos da claridad sobre por qué se va haciendo cada cosa. Bien, vamos al paso siguiente, paso 11. Lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en esta parte de aquí y esta parte de acá, entre los pasos 6 y 10. Lo que vamos a hacer es reemplazar este valor justamente aquí, lo cual nos permitirá hacer algunas simplificaciones. Este paso en concreto te va a quedar casi igual. Mira, voy a copiar esto, lo voy a poner aquí, pero este elemento de acá lo vamos a reemplazar con esta parte de aquí. Entonces, esto de acá lo copio, control C, control V y lo pego acá. Entonces, lo que va a pasar es que esta parte se puede simplificar con esa parte de ahí. Por lo tanto, podemos decir que a partir del conjunto de premisas H, se tiene que el valor del portafolio en el futuro, en cualquiera de los dos escenarios, será de la siguiente forma. X S1 omega menos X1 más R S0. ¿Sí? Todo esto viene de los pasos, si subimos aquí, 6 y 10. Entonces vamos a indicar eso acá, de 6 y 10. Bien. Esta cosa que tenemos acá es el valor futuro de un portafolio financiado con un préstamo con tasas de interés R con el objetivo de financiar una acción. Es justamente lo que se ha hecho acá, en esta parte de aquí. Se ha pedido prestada una cantidad de dinero con la tasa de interés libre de riesgo R y ese resultado se ha invertido en esa acción S0. Vamos a escribir justamente eso de acá. Esto es el valor futuro de un portafolio financiado con un préstamo con tasa de interés R con el objetivo de financiar una acción. Vamos a dejar esta información aquí en la pizarra. Bien, ahora vamos al siguiente paso. Paso 12. Para el siguiente paso tenemos que tener claridad exactamente a dónde queremos llegar. Regresemos a la formulación del teorema. Queremos demostrar que a partir de esto se implica el no arbitraje y que a partir del no arbitraje se implica esta condición de no arbitraje. Lo primero que vamos a intentar hacer es demostrar la dirección hacia la derecha y luego intentaremos demostrar hacia la izquierda. Ahora, cuando queremos probar esta parte de aquí hacia la derecha, tenemos que verificar que se cumplan principalmente estas dos relaciones. Esta de acá y esta de acá. Y una técnica para lograrlo es utilizar la reducción al absurdo. Por ejemplo, supongamos que esto de aquí no se cumple. ¿Qué ocurre? ¿Cierto? Y ver qué pasa. Y llegar a una contradicción y por lo tanto ahí hacer un juego para el caso contrario. Entonces, el truco que vamos a hacer es justamente suponer que esta parte, bueno, una de estas dos no se cumple. Así que vamos a agregar eso. En el paso 12 vamos a poner nuestro conjunto de premisas H, pero vamos a incluir algo adicional. Nos vamos a centrar primero en esta parte de aquí. ¿Sí? Después veremos la de acá. Vamos a llamar triangulito. Primero esa parte de aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa si eso no se cumple. ¿A qué condición vamos a llegar? Entonces, pondremos 1 más R es menor o igual que D. Ya, entonces, como te decía recién, para que no se cumpla esa relación de acá, tienes que dar la vuelta, ¿no es cierto? La negación de eso sería 1 más R menor o igual que D. Entonces estoy asumiendo eso. Lo he agregado acá abajo. Y luego, mediante manipulaciones algebraicas en la lógica, vamos a ver cómo se acomoda todo. Ahora, lo que nos dice el sentido común, por las cosas que revisamos antes, es que si no se cumplen esas relaciones, entonces debería haber arbitraje. Así que a continuación acá, nosotros deberíamos tener a la derecha de este símbolo en algún momento que nos aparece el arbitraje. Bien, comencemos con esta parte. A partir de este conjunto de premisas que ahora está ampliado, nosotros podemos tener lo siguiente. Tenemos que 1 más R es menor o igual que D.
Eso es obvio porque lo hemos incluido dentro del conjunto de premisas, pero nosotros podemos hacer algunos arreglos, podemos poner unos paréntesis acá, podemos multiplicar por ese 0 a ambos lados, dado que ese 0 es siempre positivo, lo tenemos aquí, el S0 es siempre positivo, eso no va a alterar la relación, ¿cierto? No va a alterar esa relación, la va a mantener igual. Además de esto, podemos darnos cuenta del siguiente detalle. Fíjate que aquí está S0 por D. Si nosotros subimos y llegamos al paso 7, tenemos que el D es menor que el U. Así que sin ningún lugar a error, nosotros podemos escribir que esto de aquí es menor o igual que S0 por U. Así que tenemos esta relación. Esta parte que está aquí es exactamente lo mismo que S1 baja. Y esta parte que está acá es S1 sube. Bien, vamos a escribir de dónde exactamente sacamos esta expresión completa. Esto viene de los siguientes pasos. Vimos algunos pasos de aquí arriba. El paso 4, que el S0 es positivo. También está involucrada la tasa de interés, el 1 más R. Como el R es siempre mayor que menos 1, también esta parte te queda positiva, así que podemos escribir acá mayor que 0. Podemos poner mayor igual, en realidad da lo mismo. Entonces vamos a ir anotando los pasos que están siendo utilizados para la expresión. Está el 4 y el 5. Viene del paso 4, del paso 5. También está involucrado el paso 7 por esta relación entre U y D. Así que lo vamos a agregar también del paso 7. Y esta parte que está acá, que he indicado, viene justamente de la estructura binomial de las acciones que están aquí. Están descritas en el paso 8. Así que lo agregamos también del paso 8. Entonces tenemos esta relación y sabemos que viene de esos 4 pasos. Ahora, acá hay un detalle que hay que considerar. Fíjate que en esta expresión nuestro conjunto de premisas está ampliado. Hay que tener cuidado con esta historia porque todas las deducciones que se hagan a continuación de esto tienen que considerar el conjunto ampliado de premisas. Las que están antes no tienen problema porque tienen menos premisas, en cierto sentido son un poco más libres. Pero si utilizamos el paso 12 para otra deducción, esa deducción por necesidad tiene que incluir este conjunto ampliado de premisas. Ya, pasemos al paso siguiente. 12, paso 13. Vamos a considerar el mismo conjunto ampliado de premisas, así que aquí voy a aplicar copiar y pegar. Me voy a copiar todo esto. Ahí está. Ya, a partir del paso anterior, justamente del paso 12, puedo escribir lo siguiente. Que 1 más R, S0, es menor o igual que S de 1 en cualquiera de los dos escenarios omega. Pero hay un detalle adicional. Yo puedo multiplicar ambos lados por X y esta igualdad, o sea, esta relación de orden se va a mantener si y solo si el x es mayor que 0. Si el x fuese negativo, ya no se da vuelta la relación de orden. Así que podemos escribir esta parte directamente desde el paso 12. Bien, vamos al paso siguiente. Vamos por el paso 14. Seguimos manteniendo el mismo conjunto ampliado de premisas. 1 más r menor o igual que d. A partir de esto se tiene lo siguiente. Ya, la parte que quiero que observes es justamente esta de aquí. Lo que estamos observando es que esto es siempre mayor o igual que esta parte de acá. Pero esta parte de acá viene directamente desde el paso 12. Como el x es mayor o igual que 0 en este paso, entonces esta parte de aquí por necesidad también es positiva. Así que esto de acá por necesidad es mayor o igual que 0. En otras palabras, nosotros sabemos que B1 omega es igual a x S1 omega más I a 1, o mejor dicho, sería más cómodo escribir I a 0, factor de 1 más R. Y va a pasar de que esto es mayor o igual que 0. ¿Por qué es mayor o igual que 0? Porque estas partes de aquí, eso es positivo, ¿cierto? Esto de acá es mayor que 0. Este de aquí es mayor que 0 porque el R es mayor que menos 1. Todo esto, por lo que vimos recién, justamente acá, es mayor que 0, siempre y cuando el x sea positivo. Entonces, todo esto te queda mayor que 0 si puedes encontrar un par de x, y que hacen que esto sea positivo. Y basta con poner un y positivo. Ese es el truco en esta parte. Por lo tanto, todo esto nos permite escribir lo siguiente. Nos permite escribir que existen valores x y contenidos en los reales, no necesariamente nulos, para los que se cumple la condición de que para todos los escenarios omega, el valor del portafolio 1 omega es mayor o igual que 0. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que empiezan a aparecer justamente los elementos que están dentro de lo que significa un arbitraje. Voy a pescar esta cosa y lo voy a dejar en pequeñito por aquí. Lo voy a mantener por acá, ¿sí?
pero es más efectivo indicar los pasos de donde viene esta expresión. Bueno, los pasos que hemos utilizado son el paso 13, por lo que te señalé acá, pero también están el paso 9 y el paso 2, porque el paso 2 te indica la estructura del valor del portafolio. El paso 9 te indica cómo se calcula el valor de i como función del x. Y el paso 13 es justamente la parte que te mostré acá que se ocupa. Entonces, ponemos acá 2, 9, 13. Bien, vamos al paso 15. Bajo el mismo conjunto de premisas, 1 más r menor o igual que d, esto modela lo siguiente. Veamos qué pasa si el valor del portafolio en cualquiera de los escenarios es mayor que 0. Si eso ocurre, esto va a ser equivalente a lo siguiente. Si subimos y buscamos el valor del portafolio en el futuro, en cualquiera de los escenarios, lo tenemos acá. Entonces, si decimos que esto es mayor que 0, entonces tenemos que decir que esto de acá es mayor que 0. Lo voy a copiar allá abajo. Entonces, tenemos x s de 1 omega más i a 1 es mayor que 0. Pero esto de aquí es equivalente a lo siguiente. Esto es equivalente a decir y A1 es mayor que XS1 omega. Este X va a negativo, pasa por el otro lado restando. A su vez, esto es equivalente a decir que el I es mayor que menos XS1 omega sobre A1. Y esto es lo mismo que decir que el I es mayor que menos XS1 omega sobre A0 por 1 más R. ¿Qué significa esto? Que si nosotros intentamos ver qué es lo que ocurre cuando el valor del portafolio es estrictamente positivo, mayor que 0, bueno, esto se va a cumplir si solo si el valor del i es mayor que este número que aparecen acá, que menos x multiplicado por el valor de las acciones en cualquiera de los escenarios sobre el valor del bono multiplicado por 1 más r. En concreto, esta parte de aquí, como el i es mayor que cualquiera de los resultados que sacan aquí, tú puedes poner ahí el caso en el que sube, pero da lo mismo de momento, formalmente da igual. Entonces, el valor futuro del portafolio mayor que 0 implica esto de acá y de regreso. Todo esto es a razón de los siguientes pasos. Para esto utilizamos principalmente los pasos 2, porque aquí está la estructura del valor futuro del portafolio. El paso 3, porque el A0 tiene que ser positivo. El paso 6, porque está aplicado justamente cuando pasamos de aquí a acá. Ese es el paso 6 que está aquí. El paso 7, que hace que estos dos números sean positivos. Y el paso 8, que nos da la estructura binomial de la acción. ¿Sí? Aquí está involucrada la estructura binomial. Bien, entonces vamos a indicar los pasos acá para que no se pierdan. Son los pasos 2, 3, 6, 7 y 8. El paso 7, sí, y el paso 8. Estamos bien. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos al paso 16. Entonces, del mismo conjunto de premisas ampliado, 1 más R menor o igual que D, a partir de esto se modela lo siguiente. Mira, fíjate aquí, si tú miras el paso 14, tú puedes ver de que existen pares XY en los reales no nulos para los que se cumple esta relación de acá, que para todos los escenarios posibles el valor del portafolio es siempre mayor o igual que 0. Y en el paso 15, lo que está ocurriendo es que existen valores de X y de Y para los que esta cosa es estrictamente positivo, mayor que 0. ¿Sí? Con este de acá aseguramos de que todos, en todos los escenarios posibles, es mayor o igual que 0. Y a partir de este, podemos encontrar una combinación de X e Y. De hecho, el Y está despejado acá, con que tomes uno mayor que ese número de aquí. Entonces se cumple esa relación para por lo menos algún escenario omega. Entonces, es justamente a partir de los pasos 14 y 15 que tú ya puedes decir que existen X y en R no nulos para los que se cumple la relación de que existe un omega o un escenario en que el valor futuro del portafolio sea estrictamente positivo. Porque desde el paso 13 nosotros ya teníamos de que esto funcionaba para x mayores que 0. Y a partir del paso 15 ya despejamos con qué valores de y como función de x se cumple esa relación. Entonces estamos listos. Sabemos que existe un escenario donde eso se cumple. Esto es principalmente desde los pasos 14 y 15, pero también incluye el 13 de manera implícita. Vamos a poner 13, 14, 15, pero es principalmente esos dos. Entonces, ahora viene un poco de magia. Si nosotros vamos aquí arriba
y nos fijamos en el paso 1, luego bajamos y nos fijamos en el paso 14 y nos fijamos en el paso 16, te vas a dar cuenta de que las afirmaciones que se están sosteniendo son justamente las que se corresponden a lo que dijimos que era un arbitraje. Aquí está. El valor del portafolio en el instante inicial es 0 y estas dos condiciones de existencia. Entonces, a través de una introducción del conjuntor ya tenemos lista la arbitraje. Podemos decir en un paso 17 que a partir del conjunto de premisas ampliado, 1 más R menor o igual que D, a partir de esto se modela un arbitraje. Esto es justamente la introducción de la conjunción a partir de los pasos 1, 14 y 16. Ya, lo que viene a continuación es un poco de juego algebraico con las técnicas de la lógica. Hay una cosa que se conoce como el teorema de deducción, que dice así: si tú tienes un conjunto de premisas H junto con alguna proposición P y a partir de esto se obtiene Q, el teorema de deducción te permite hacer esto. A partir del conjunto H se modela P implica Q. Esta cosa que está como premisa lo puedes pasar al frente de la deducción a través de una implicancia, ¿sí? Luego, esto de acá lo podemos invertir como no Q implica no P. Esa técnica se llama el contrapositivo de la implicancia. Y luego podemos aplicar el recíproco del teorema de deducción para decir del conjunto de premisas H, unión no Q, a partir de eso se deduce no P. Entonces, esa combinación de técnicas de deducción nos permiten hacer el siguiente paso. Voy a encoger esto así, lo voy a dejar por aquí. Ya, entonces, lo que ocurre en la práctica es que nosotros podemos pescar esta expresión de aquí y pasarla para el frente y esta acá pasarla hacia atrás, utilizando la combinación de técnicas de deducción que te demostré recién. Y lo que va a ocurrir es que este va a pasar como negación al conjunto de premisas y esto pasa negándose a la parte de las deducciones, ¿sí? Lo voy a hacer paso a paso para que se vea más claro. Si aplicamos el teorema de deducción, tenemos a partir del conjunto de premisas H, se modela lo siguiente. Se modela que 1 más R menor o igual que D. Todo esto implica arbitraje. Esto aquí es teorema de deducción. El paso siguiente es aplicar el contrapositivo de la implicancia. Entonces te queda la negación de arbitraje implica la negación de 1 más R menor o igual que D. Esto de acá es contrapositivo de la implicancia. Lo escribimos como CPI. Y luego aplicamos el recíproco del teorema de deducción. Tenemos que, a partir del conjunto de premisas H, unido con la negación del arbitraje, eso ya lo podemos escribir directamente como no arbitraje. A partir de esto se modela esta expresión de acá. Esto de acá, como es la negación de estas cosas que está aquí, lo podemos escribir como D menor que 1 más R. ¿Sí? Podemos hacer esa historia. Entonces, esto de aquí lo voy a encoger un poquito porque voy a escribir todo esto en una sola línea. Entonces, lo encogimos así para asegurarnos de que queda en algún lado. Faltó poner aquí recíproco del teorema de deducción. Entonces, en el paso 18, escribimos directamente esto que está acá. A partir del conjunto de premisas H, unido con no arbitraje, se modela que D menor que 1 más R. Y podemos poner directamente todas las reglas de deducción que hemos aplicado de un solo golpe. Primero aplicamos el teorema de deducción al paso 17, luego le aplicamos al contrapositivo de la implicancia y al resultado de todo eso el recíproco del teorema de deducción, ¿sí? Ahí está la explicación de estos pasos que están acá. Por eso llegamos a esta expresión. Bien, como puedes ver, tenemos una parte del teorema demostrado. Fíjate que dice, no arbitraje, a partir de esto se demuestra esta parte de acá. O lo podemos ver incluso aquí. No arbitraje implica esa relación de aquí, que es D menor que 1 más R. Y eso es justamente lo que tenemos acá en asterisco. D menor que 1 más R, eso implica no arbitraje. O lo tengo en la dirección contraria. No, en la dirección contraria. No arbitraje implica eso de ahí. En realidad esta parte de... Sí, esta parte de aquí. No arbitraje implica que ocurre esta cosa de acá. O sea, ya tenemos una parte de la demostración hecha. Falta resolver la parte que incluye el triangulito. No arbitraje implica la parte de aquí, el triangulito. Para resolver esa parte, vamos a aplicar exactamente la misma técnica. Vamos a agregar la negación de esta cuestión como una premisa auxiliar. Vamos a hacer el razonamiento con el objetivo de obtener que nos salga arbitraje. Y una vez que tengamos el arbitraje, hacemos el juego con el teorema de deducción y contrapositivo de la implicancia para llegar a la expresión que queríamos resolver recién, tal y como lo hicimos acá.
Entonces, vamos al paso 19. Voy a hacerle una marca al paso 18 para que después sea fácil de encontrar. Lo voy a marcar aquí en verdecito, porque este paso es importante. Es como un hito dentro del razonamiento. Bien, entonces, vamos a armar el nuevo conjunto de premisas auxiliar. Tenemos el conjunto de premisas H unido con U menor o igual que 1 más R. Ya, entonces, si te fijas, este conjunto de premisas auxiliar sigue la misma estructura, la misma idea que este conjunto de premisas auxiliar. Es justamente la negación de lo que está establecido en esta parte de acá. Entonces, vamos a suponer que no se cumple. A partir de eso, vamos a llegar de que ocurra un arbitraje y ahí el juego. Ya, entonces tenemos este conjunto de premisas H que podemos hacer con él. Podemos proceder de una manera muy semejante a como le procedimos antes. Podemos escribir que a partir de esto se modela lo siguiente, que U es menor o igual que 1 más R. Y podemos multiplicar a ambos lados por S0 y la relación de orden se va a mantener. ¿Por qué se va a mantener? Porque el S0 sabemos que es positivo, así que no va a cambiar la relación de orden. Además, sabemos otra cosa. Voy a mover esto un poquito aquí. Ahí sí. Sabemos que el U es mayor que el D, así que podemos poner aquí S0D. Y sabemos que el U y el D son todos positivos y el S0 también positivo, así que todo esto mayor o igual que 0. Esta expresión que está acá se basa justamente en cosas que ya tenemos aquí arriba. En la expresión 4, ¿cierto? En la 5, porque el R es mayor que menos 1, y eso lo vemos reflejado aquí. Si el R no fuese mayor que menos 1, esta cosa sería negativa, o sea, estaría para el otro lado. ¿Sí? Pero como es mayor que menos 1, se cumple. Y está esta expresión de acá, la 7, la relación de orden entre los coeficientes U y D. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y además, el 1 más R está al extremo derecho precisamente por la premisa auxiliar. ¿Sí? Ahora, aquí hay detalle adicional. De forma semejante como ocurría en los pasos anteriores, esta parte de aquí es lo mismo que S1 baja y esto de acá es lo mismo que S1 sube. Entonces, todo esto se obtiene a partir de los pasos, los que revisamos recién, era el 4, el 5, el 7 y el 8, porque estaba incluyendo la estructura binomial. Ya, voy a escribir, igual que lo que habíamos hecho antes por aquí arriba. Igual que este de acá, el paso 12. Sigue la misma lógica. Entonces, ponemos de 4, 5, 7 y 8. Lo escribí rapidito antes de que se me olvide. Ya, pasamos al siguiente paso, paso 20. A partir del conjunto de premisas H ampliado con U menor o igual que 1 más R, se modela lo siguiente. Si tú tomas esta expresión que está aquí, principalmente a esta parte de acá, y multiplicas todo por X, vas a obtener lo siguiente. X es 0 por D menor o igual que X es 0 por U menor o igual que X 1 más R S0. Ahora, si te fijas que se conserva la relación de orden, para que eso ocurra, es necesario que el X sea mayor que 0, tal y como habíamos hecho antes. Entonces, esto es consecuencia directa del paso anterior, del 19. Como puedes ver, el razonamiento está siguiendo una lógica muy parecida a la que nos ayudó a llegar a esta parte que está aquí en verde. Ya, vamos al paso 21. Tomamos nuestro conjunto de premisas ampliado. A partir de esto se modela lo siguiente. Aquí nosotros podemos crear un portafolio, le vamos a llamar B tilde, ¿cierto? Con valor B tilde. Su valor va a ser igual a menos B0. Y este es igual a 0, porque sabemos que este de aquí, por definición, es 0. Lo vemos en el paso 1, de 1. Paso 22, tomamos nuestra premisa ampliada, U menor o igual que 1 más R. Esto modela lo siguiente. Tenemos que este valor, 1 omega, lo podemos definir como menos B1 omega. Y esto de aquí será igual a menos X S1 omega menos I a 1. Sin embargo, este valor de I nosotros lo podemos sacar de otro lugar. Lo podemos encontrar del paso 11. No, en realidad del paso 9. Aquí despejamos el I. Fíjate que aquí no tenemos la premisa ampliada, de hecho tenemos una premisa más libre porque tiene menos elementos. Así que esto que tiene solamente H, en realidad lo podemos ocupar en cualquier parte del razonamiento. ¿Sí? Así que podemos ocupar esta cosa de aquí en el paso 22 y reemplazarlo. Va a pasar algo muy parecido a lo que ocurrió en el paso 11. ¿Sí? Yo me acordé del paso 11 porque se parece mucho. Es exactamente lo mismo, pero con un menos en frente de todas las cosas. ¿Sí? Pero yo lo voy a hacer directamente reemplazando el 9. Entonces, esta cosa que está acá, yo la voy a reemplazar justamente donde aparece el I allá abajo, que está aquí.
Vamos a hacer un control V. Voy a copiar esto aquí. Entonces, menos con menos se va a hacer un más. Aquí va a aparecer el A1 es lo mismo que A0 por 1 más R. Y aquí me queda menos X S1 omega. Más toda esa historia. Esto se mata con eso. Y llegamos a menos X S1 omega más X S0 1 más R. Entonces podemos decir sin lugar a duda que a partir del conjunto de premisas H ampliado con U menor o igual que 1 más R, se modela aquí el valor de un portafolio, 1 omega, es ese de ahí. Este es, por decirlo así, una especie de portafolio inverso, porque se obtiene a través del el negativo del portafolio original. Ahora, este portafolio es interesante porque es justamente el proceso inverso que teníamos aquí arriba, ¿sí? De hecho, por eso la razón yo lo escribo acá. Este es el valor futuro de un portafolio financiado con un préstamo con tasa de interés R con el objetivo de financiar una acción. Pero este que está aquí, este portafolio al revés, por decirlo así, es el valor futuro de un portafolio que se financia vendiendo en corto una acción con el propósito de comprar un bono cuyo valor crece con la tasa de interés R. Si te fijas, el negativo está acompañando al S, así que se está haciendo una venta en corto. Y la liquidez que se obtiene se invierte en bonos. El otro que estaba acá era al revés. Se pide un préstamo por la tasa R y la liquidez obtenida se invierte en acciones. Ocurre que los bonos generalmente se financian con deuda, son deudas. Entonces esa es la lógica que está detrás de todas estas cosas. Bien, voy a escribir ese detalle acá porque así como resultó útil antes escribirlo con la otra parte, aquí también puede resultar útil. Vamos a escribir, esto es el valor futuro de un portafolio que se financia vendiendo en corto una acción, en realidad son X acciones, con el objetivo de comprar un bono cuyo valor crece con una tasa de interés R. Ya voy a hacer eso más pequeñito. Ahora, si tú quieres leer esto con mayor claridad, en la descripción encontrarás un enlace que conduce al apunte donde aparece todo esto desarrollado, escrito a máquina, ¿no es cierto? En látex. Entonces, la letra es mucho más clara. Aquí te estoy mostrando el procedimiento y cómo se justifica cada cosa, porque verlo todo escrito de golpe puede ser un poco intimidante. Bien, todo esto es el resultado del paso 22, así que no hace falta ponerle numerito a este. Bien, vamos ahora al paso 23. Tenemos nuestro conjunto de premisas ampliado, U menor o igual que 1 más R. Otra cosa, si las técnicas de deducción te resultan un poco desafiantes, por ejemplo, estas cosas que están aquí, RTD, CPI, TD, todo eso yo lo explico con más detalle en otro curso, un curso de lógica proposicional. Ahí tú podrás encontrar la mayoría de las técnicas de deducción que se utilizan en los razonamientos matemáticos. Es lo mismo, pero con mucho más detalle y explicado también paso a paso. Lo voy a dejar enlazado en la descripción para que lo puedas seguir. Bien, entonces estamos en el paso 23. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjate que lo que estamos haciendo es muy parecido a lo que ya hicimos para lograr esta parte de acá. Veamos esta parte de aquí. Si te fijas, esta parte que está marcada acá es análogo a lo que obtuvimos en el paso que acabamos de realizar. Así que nosotros vamos directamente a ese punto. Mira, vamos aquí. A ver, voy a subir un poco para que se vea. Si te fijas en los pasos 19, 20 y 22, puedes ver que este portafolio, el valor de ese portafolio es estrictamente positivo. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es positiva. Mira, veámoslos con más detalle. Fíjate en esta parte de aquí. Este de acá, justamente esto de acá, es mayor que estos dos. Y estos dos, por lo que está en el paso 19, es mayor que 0. Así que toda esta parte es positivo. Pero esta parte de aquí es negativa. Sin embargo, esta parte que está acá es alguno de estos dos, que son menores que este. Por lo tanto, este de aquí es menor que este de acá. En cualquiera de los dos escenarios, sea en el que sube como en el que baja. Por lo tanto, por necesidad, esta cosa de acá tiene que ser mayor o igual que 0, por los pasos que te describí recién. Así que, sin lugar a dudas, podemos escribir aquí, en el paso 23, de que existen valores X e Y, sabemos que existen porque aquí está establecido que el X tiene que ser mayor que 0 y el Y está despejado en algún momento, el Y está despejado como este cociente que está acá, entonces y es como función de X. Así que existen esos valores X e Y reales, no nulos, para lo que se cumple la relación de que para cualquier escenario posible omega, este valor de portafolio
es mayor o igual que cero. ¿Sí? Eso lo podemos ver directamente de los pasos 20 y 22, pero también de los pasos que están más acá arriba, de los pasos 2, ¿sí? 2 porque nos da la estructura, y 9 porque nos dice cómo es el valor del i. Así que vamos a expresar esto aquí. De 2, 9, 20 y 22. Entonces ya tenemos una de las componentes que construye el arbitraje. La primera ya la tenemos aquí, la voy a marcar con amarillo. ¿Sí? Ya tenemos una de las expresiones que indican arbitraje. Ahora tenemos la segunda aquí. Ahora vamos a empezar a armar la tercera. Vamos en el paso 24. Tenemos nuestro conjunto de premisas ampliado, u menor o igual que 1 más r. A partir de esto se modela lo siguiente. Si calculamos el valor de este portafolio, 1 omega, y decimos que esto es mayor que cero, bueno, esto va a ser equivalente a decir que justamente esto de acá es mayor o igual que cero, o sea que menos x S1 omega más x S0 1 más r es mayor que cero. O mejor aún, voy a borrar esta parte de aquí y voy a escribir simplemente menos i a 1. Así va a ser mejor, más fácil. De hecho, se sigue con la lógica que apliqué antes por aquí. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué sale. Esto de aquí es equivalente a decir que menos i a 1 es mayor que x S1 omega. Y esto es equivalente a decir que el i es menor que x S1 omega. Este i lo paso dividiendo, al menos también, así que aquí aparece un menos dividido a 1. Como he cambiado el signo, este signo lo ha pasado para el otro lado, bueno, la relación de orden también se invirtió. Y esta parte de acá es lo mismo que x S1 omega dividido por 1 más r por a0. ¿Qué significa esto? Que hemos encontrado un valor de i que es función del x. El x es mayor que 0, por lo que establecimos en los pasos anteriores aquí. Por lo tanto, existen valores de x e y para los cuales el valor del portafolio es estrictamente positivo. Primero voy a indicar de dónde viene este paso de acá, antes de continuar. Pero esto viene de los pasos 22, de este paso de acá, y los pasos que estaban más arriba, el 2 y el 9. A ver, eran los pasos están por acá arriba. Es un poco larga la demostración. Paso 2, el paso 3, el 4, el 6 y el 22 que está ahí abajo. Esto nos da los signos, hace que no se invierten las cosas cada rato. Voy a escribir aquí los pasos que corresponden. De 2, 3, 6. A ver, ahí en ese borde como que no se ve muy bien. Lo voy a escribir acá abajo. De 2, 3, 6, 4 y 22. Esos eran todos los pasos que están involucrados para llegar hasta aquí. Entonces, a partir de esto, en el paso 25, tenemos que a partir de nuestro conjunto de premisas ampliado, o menor o igual que 1 más r, a partir de esto se modela lo siguiente, de que existen valores x e y reales, no nulos, en realidad no ambos ceros, por si acaso, para los que se cumple la relación de que existe un escenario omega para el cual el valor del portafolio en el futuro es estrictamente mayor que cero. Con esto tenemos justamente la tercera afirmación. Si te fijas, el paso 25, el paso 23 y el paso 21 lo que hacen es construir un arbitraje, tal y como lo dice la definición que está acá. La única diferencia es que en vez de decir B, dice B tilde, pero eso es todo. Formalmente es exactamente lo mismo. Así que a partir de esos tres pasos podemos decir sin lugar a duda en el paso 26 que a partir del conjunto de premisas ampliado, u menor o igual que 1 más r, a partir de esto tenemos un arbitraje. Esa cuestión es la introducción de una conjunción de los pasos 21. 21 era, ¿no es cierto? Sí, 21, 23 y 25. Y luego, en el paso 27, bueno, podemos aplicar exactamente la misma técnica que aplicamos aquí arriba, un teorema de deducción, un contrapositivo de la implicancia y un recíproco del teorema de deducción para llegar a la otra condición, ¿cierto? O sea, intercambiamos esto dentro de la premisa y esto dentro de la conclusión. Tenemos que a partir de conjuntos de premisas H unido con no arbitraje, a partir de esto se modela que la negación de esta expresión de acá, ¿no es cierto? O sea que 1 más R es menor que U.
Esto viene de teorema de deducción aplicado al paso 26, al resultado del teorema de deducción, contrapositivo de la implicancia y al resultado el recíproco del teorema de deducción. Ahí está. Entonces, ahora, si observamos los pasos 27, le voy a poner aquí una muesca grande, observamos paso 27 y el paso 18, nos vamos a dar cuenta de que tienen exactamente el mismo conjunto de premisas, ¿sí? El H con no arbitraje. Así que en el paso 28 podemos decir que a partir del conjunto de premisas H unido con no arbitraje, podemos hacer una introducción de una conjunción. Podemos copiar esta parte que está aquí, esto, lo voy a copiar, lo pego aquí, se cumple esto y se cumple eso, 1 más R menor que U. Esta cosa es introducción de la conjunción de los pasos 18 y 27. 18, 27. Y esta cosa es lo mismo que decir que D menor que 1 más R menor que U. Y además, como el D y el U son positivos y el 1 más R también, todo esto queda mayor que 0. Esto viene de los pasos que están más aquí arriba de 5 y 7. Lo vamos a escribir también acá abajo. De 5, 7. Entonces tenemos este conjunto de premisas de no arbitraje, se deduce esto. Así que en el paso 29 nosotros le podemos aplicar un teorema de deducción a la línea 28 y podemos escribir sin ningún lugar a dudas que a partir del conjunto de premisas H se modela que el no arbitraje implica esta relación de acá, 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. Esto es teorema de deducción sobre el paso 28. Y aquí tenemos la mitad de la demostración, solamente la mitad. Tenemos que a partir del no arbitraje implica esa relación. Ahora falta hacerlo en la dirección contraria. Hasta ahora el razonamiento lleva 29 pasos. Voy a marcar esta parte, le voy a poner un color que seguro no he ocupado hasta ahora, este morado. Aquí tenemos la mitad del teorema, ya demostrado completo. Nos falta hacer la otra mitad. Bien, para hacer la otra mitad tenemos que continuar el razonamiento. Veamos cómo lo podemos continuar. Vamos a hacer el paso 30. Lo que voy a hacer ahora es meter esto como premisa para ver si asumiendo esto como premisa, como algo verdadero, puedo llegar al no arbitraje. Así que voy a crear un nuevo conjunto de premisas ampliado, voy a decir conjunto de premisas H unido con eso que está acá. 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. A partir de esto se modela lo siguiente. Se modela que 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. Y uno dirá, bueno, esto es obvio porque este resultado es una copia de un elemento de la premisa, ¿cierto? Así que no hay nada especial ahí. Esto es una presunción. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque solo por el hecho de escribirlo va a hacer que sea más fácil de utilizar en los pasos siguientes, nada más que por eso. Ya, vamos al paso 31. Tenemos el conjunto de premisas ampliado, 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. A partir de esto se deduce lo siguiente. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que ya hemos hecho antes. Voy a tomar toda esta expresión y la voy a multiplicar por S0. De este modo voy a obtener que S0 por D es menor que 1 más R multiplicado por S0. Y esto acá es menor que S0 por U. Como el S0 es positivo, las relaciones de orden se mantienen. No hay ningún problema. Además voy a multiplicar también todo por X. X y X. Y aquí hay que tener cuidado porque esta relación de orden no se va a mantener necesariamente, a menos que yo exija que el X sea mayor que 0. Si el X es mayor que 0, entonces se va a cumplir esto. Y esto se va a cumplir de vuelta solo si el X es positivo. Ahora, en el paso siguiente voy a aplicar un truco. De hecho, voy a copiar esta parte completa. Lo copio, lo pego, lo voy a mover aquí y voy a hacer un poco de espacio acá, porque voy a agregar algo acá. Antes de eso, casi me olvido, pero tengo que indicar de dónde viene esta línea de acá. Viene del hecho de que el S0 es positivo, ¿no es cierto? El S0 positivo está indicado en la línea 4. Vamos a poner aquí abajo de 4. Faltaba poner ese detalle. A ver, eso ya no se ve, está muy en el borde de la pizarra. Voy a moverlo un poco, ahí, sí, ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuál va a ser el truco que voy a aplicar acá? El truco que voy a aplicar es el siguiente.
Es una vieja y confiable. Voy a multiplicar por A0 y voy a dividir por A0. La estoy multiplicando por 1. Ahora, ¿con qué razón hago eso? Si uno va más arriba, se va a encontrar con lo siguiente. Con esto de aquí. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar allá abajo. Esto del paso 9. Lo voy a copiar entero. El paso 9 lo voy a copiar completo. Entonces voy a bajar aquí. Control V. Lo voy a tener aquí un momento. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo un X. Acá tengo un X. Tengo un S0, aquí tengo el S0 y tengo dividido por A0, acá tengo dividido por A0. Así que yo puedo pescar todo esto que estoy marcando aquí en amarillo, y todo eso lo puedo cambiar por menos I. Entonces todo eso viene del paso 9. Ahora, no quiero que esta cosa que he puesto aquí me interrumpa mucho, así que lo voy a encoger. Lo voy a dejar en chiquitito y lo voy a tirar por ahí. Si lo necesito lo traeré de vuelta. Entonces, ahora yo puedo escribir que a partir de esto se modela que x, s de 0 por d, es menor que menos i, factor de 1 más r por 0, y esto es menor que x, s0 por u. Si y solo si x es mayor que 0. Y aquí le ponemos de dónde lo sacamos, del paso 9 que describimos recién. A ver, voy a correr esto un poquito hacia acá porque me voy a quedar sin espacio. Ahí sí. Bien, todo esto es el paso 31 por si acaso, el que dice que a partir del conjunto de premisas H unión con 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, ese conjunto de premisas expandido. Bien, ahora podemos armar el paso 32. A partir del conjunto de premisas H unido con 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, se tiene lo siguiente. Fíjate que esto de acá es X S1 baja. Y este de acá es X, S1 sube. Así que a partir de esto nosotros podemos escribir lo siguiente. X, S1 baja es menor que menos I, 1 más R a 0. Y esto es menor que X, S1 sube. Sí, solo si el X es mayor que 0. Eso viene del paso 31. Pero esto ya no se ve. Me voy a escribir ahí. Lo voy a escribir acá abajito. De 31. Pero, ¿qué pasa si sumo esta cantidad a toda la expresión? Va a pasar lo siguiente, que va a tener x, S1 baja, más y 1 más r a 0, menor que 0, menor que x, S1 sube, más y 1 más r a 0. Sí, lo único que hice fue sumar esta cantidad a cada uno de los elementos, así que obtuve esa relación. Ahora, esta parte que está acá es lo siguiente. Esto de acá es el valor del portafolio en el futuro en el caso de que baja. Y esto de acá, el valor del portafolio en el futuro en caso de que sube. Me faltó escribir aquí si solo si el x es mayor que 0, ¿no es cierto? Pero ahí ya casi no me queda espacio. A ver, voy a mover esto. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos esto si el x es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa si el x fuese menor que 0? Si observamos en el paso 31, si el x es menor que 0, todas estas inecuaciones se dan vuelta, quedan al revés. Así que, siguiendo un razonamiento completamente análogo, podemos escribir aquí 33 a partir de conjuntos de premisas H unido con 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. A partir de esto se deduce lo siguiente. Exactamente lo mismo, ¿cierto? B1 baja, pero ahora no menor, sino que es mayor que 0, mayor que B1 sube. Pero esto va a ocurrir si y solo si el X es menor que 0. Entonces, si el X es positivo, ocurre esto. Y si el X es negativo, ocurre esto otro. ¿Qué significa todo eso? Lo podemos escribir en el paso 34. Tenemos que a partir del conjunto de premisas H, unido con 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, se deduce lo siguiente. Se deduce que no es cierto que existen valores X y reales no nulos, para lo que se cumple lo siguiente. Para todos los escenarios omega, el valor del portafolio 1, o sea, el valor del portafolio en el futuro, sea mayor o igual que 0. Esto viene justamente de los pasos 32 y 33. ¿Sí? Porque en el 32 tú tienes que para lo X positivo, bueno, el que baja es negativo y el que sube es positivo. No son los dos mayores o iguales que 0. Y en el caso de que el X es negativo, bueno, el que sube es negativo y el que baja es positivo. Entonces, siempre hay uno positivo y otro negativo, no los dos positivos. Entonces, no va a encontrar nunca esa combinación de valores X e Y. ¿Y por qué no valores X e Y? Porque el Y lo obtenemos como función de X por lo que ya hemos visto antes. Ahora, ¿qué significa esta expresión de acá? Si nosotros subimos
y vemos qué es lo que es un arbitraje. ¿Qué es lo que dice que es un arbitraje? Un arbitraje tiene que cumplirse esas tres cosas a la vez. Si falla por lo menos uno, no es arbitraje. De hecho, es lo que tenemos acá. La negación de todo eso es la negación de por lo menos uno. Ese se está cumpliendo por defecto, pero el que acabamos de obtener es justamente el segundo, esto de acá. Como no es cierto para todos los X y en los reales, o sea, que existen X y Y en los reales no nulos, para los que se cumple esa relación, entonces tenemos un no arbitraje. ¿Sí? De hecho, podemos construir la expresión completa de no arbitraje mediante introducción de la disyunción. Como ya tenemos esto, podemos decir en el paso 35 que a partir de conjunto de premisas H unido con 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, a partir de esto se deduce no arbitraje. A esto utilizando introducción de la disyunción a partir del paso 34. Luego, paso 36, aplicamos un teorema de deducción y tenemos 0 menor que D menor que 1 más R menor que U. Todo esto implica no arbitraje. Y aquí llegamos a la siguiente mitad de la demostración. Voy a marcar esta parte así. Esto de acá era teorema de deducción aplicado al paso 35. Y si miramos esta que está acá, del paso 29 tenemos una flecha y en el paso 36 tenemos la otra flecha. Así que en el paso 37 tenemos finalmente que a partir del conjunto de premisas H se modela que 0 menor que D menor que 1 más R menor que U, sí y solo sí, no arbitraje. Y escribimos acá de los pasos 29 y 36. De 29, 36. Y ahí tenemos la demostración completa. Aquí se terminó el teorema. Por fin. Salió un poco largo. Entonces, así está completamente demostrado que la condición de no arbitraje, esta condición de acá implica no arbitraje y que no arbitraje implica esa condición de ahí. Es por eso que la condición funciona y está bien fundamentada. ¿Por qué el de esta demostración? Porque a través de esta demostración ahora tú tienes una comprensión profunda de por qué ese teorema es de esa manera y no de otra. Yo revisé este tema en varios textos, pero en ninguno te dan una prueba formal. Casi todos lo demuestran mediante un ejemplo. Entonces, con un ejemplo te demuestran que el teorema funciona. Pero matemáticamente hablando, un ejemplo no es una demostración. Una demostración viene solamente de la mano de un razonamiento lógico a partir de las premisas. Y eso es lo que hemos armado en esta clase. Así que ahora por fin tenemos una comprensión profunda del teorema de condición de no arbitraje. Sabemos por qué es así y no de otra manera. Y se terminó. Por fin. Es un poco largo, fueron 37 pasos. Ahora, si tú lo quieres revisar con detalle, de nuevo, y no quieres revisar el video, en la descripción hay un enlace que va a mi página donde tú puedes encontrar esta demostración desarrollada también paso a paso, escrito más bonito en látex. Entonces te será más cómodo de leer. Pero bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora porque de seguro salió mucho más larga de lo que tenía planeado. Y eso, muchachos y muchachas, si tienes dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, la caja de comentarios es tu espacio para dejar ahí todas tus dudas. Apenas yo las vea, las resolveré. Y eso, muchachos y muchachas, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.